Seguimos con más de Estética Bariátrica con Yolermi. Muchos no lo saben, pero el camino bariátrico también pasa por una sonrisa saludable. Sin embargo, el miedo al dentista detiene a muchos. Para romper esos nervios y cuidar tu salud bucal, recibimos a la doctora Lismar Acosta. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación al programa. Yo feliz de venir. Esta es su casa, doctora. Gracias. ¿Por qué es tan común la odontofobia, que es el miedo al dentista, y cómo se manifiesta en el paciente adulto? Perfecto, mira, para nadie es un misterio que cuando tú dices voy al odontólogo, wow, qué miedo, ya va, me van a anestesiar, me va a doler el ruido de la turbina. O sea, para nadie es un misterio y es muy común en adultos que eso pase. De hecho, el 75% de la población sufre de ese nervio o de ese miedo. Lo que hay es que saber cómo manejarlo para la hora de la consulta odontológica. En un paciente adulto, ¿cómo lo identifica? Porque el niño llora, mamá, pasa, papá, pero el paciente adulto, que sobre todo los hombres, los caballeros que van, no, yo no tengo miedo, entonces de repente ve que palidecen, sudan, se desmayan. Mira, tal cual como lo estás diciendo, o sea, yo con los niños, pues uno como que los orienta, le dice, mira, ven acá un juguetico o algo. Pero con el adulto, como no lo manifiesta, él llega muy calladito a la consulta. Yo he tenido pacientes que llegan súper callados. Ay, doctora, ¿y qué me va a hacer? Doctora, ¿puedo la anestesia menos? No, o sea, vamos a tranquilizarlos. Hay métodos para que eso lo podamos mejorar y sintamos una paz a la hora de entrar al odontólogo. Por eso es que nosotros debemos preguntar todo al odontólogo antes de entrar, los temores que tenemos antes de entrar a la consulta odontológica. Sentir esa confianza con el doctor o la doctora de que estamos en buenas manos y sentirnos tranquilos sobre todas las cosas. ¿Es posible realizar tratamientos odontológicos bajo sedación consciente para quienes tienen ese miedo extremo? ¿Es posible actualmente? Sí, por supuesto. De hecho, hay muchos tratamientos que son bajo sedación, pero eso lo usamos en caso de que tengamos que hacer algo muy grande. Por ejemplo, extracciones múltiples, una cirugía maxilofacial o, bueno, en la estética pues todo se vale, ¿no? Y en odontología muchas cosas se valen. Pero para procedimientos un poco menos invasivos, más pequeños, nosotros tratamos de adaptar al paciente a la consulta para evitar este tipo de procedimientos. Porque una sedación igualito es un procedimiento en el cual tienes que colocar alguna anestesia. Y es una anestesia un poco más invasiva que la local que se coloca en consulta odontológica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar tranquilos y pensar, por supuesto, preguntar todo tu procedimiento para saber qué es bueno para ti y qué es necesario en este caso. ¿Cómo ayuda la tecnología moderna a que los procedimientos hoy sean menos invasivos y dolorosos que antes? Mira, sí, tú sabes que hay tratamientos con ultrasonido, hay tratamientos con láser, pero hay algo allí que yo medio difiero, porque hay veces que tenemos que eliminar una caries, el paciente viene a consulta y te dice, mira doctora, me dijeron que el método láser para eliminar una caries es excelente, eso no hay dolor. Sí, está bien, pero eso se aplica cuando las caries son pequeñas, son incipientes. Si yo tengo una caries súper grande, que yo tengo que utilizar la turbina, hay que usarla, porque hay que eliminar todo lo que tenemos allí. Si no, imagínate, no podemos hacer el tratamiento adecuadamente. Entonces, hay cositas que sí y hay cositas que no. Igual, los métodos de relajación sirven para eso, para combatir ese nervio o ese temor a la hora de la consulta odontológica. ¿Qué le diría al paciente bariátrico que siente vergüenza de mostrar su boca tras años de abandono por ese miedo de ir al odontólogo? Yo le diría que jamás vamos a perder el tiempo el ir al odontólogo y que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Jamás es tarde. Primero te estás viendo bella, adelgazaste, te ves diferente. Tú te miras al espejo y dices, wow, esta sonrisa no es la que yo quiero algo mejor, yo quiero poner mis dientes blancos, hacerme unas carillas, verme diferente. O sea, nunca es tarde para dar ese paso. Entonces yo les aconsejo que lo den, que vayan a su consulta odontológica y por supuesto se les genere un plan de tratamiento adecuado. Además que la sonrisa forma parte de nuestra carta de presentación por ir inherente al marco de nuestro rostro. Tal cual. Entonces de nada sirve verse bien corporalmente, estéticamente, la sonrisa es vital, así que vamos a controlar esos nervios, que se lo digo yo, que soy la primera que siente terror de asistir al odontólogo, pero la doctora Lismar me hace sentir esa confianza. ¿Cómo influyen esos nervios y el estrés en la sensibilidad dental durante la consulta? Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque a veces llega el paciente a la consulta y pues nada, él está tan nervioso que tú puedes practicar una técnica de anestesia adecuada para hacer
la eliminación de cualquier procedimiento quirúrgico o cualquier procedimiento de endodoncia, y ese paciente no termina de agarrar la anestesia. O sea, hay que esperar un buen rato para que ese diente se duerma. Entonces, ¿qué pasa? Primero influye demasiado. Ahí es cuando viene el odontólogo y te dice, ya va, vamos a practicar esta técnica, vamos a relajarnos, vamos a ver esto y lo otro, y ahí está el feeling que tú tengas con el odontólogo para poderte realizar el tratamiento. Eso es muy importante. ¿Existen protocolos específicos para atender a pacientes con ansiedad antes de una cirugía bariátrica? No es un protocolo específico como tal. Yo creo que cada odontólogo tiene su metodología y cada odontólogo sabe cómo tratar a su paciente. Yo tengo mi metodología en consulta y yo sé que cuando el paciente llega, yo lo adapto. Okay. Y ese paciente va a estar tranquilo a la hora de realizarse el procedimiento. Tienes que tener una química muy importante entre, no solo odontólogo, cualquier médico. Debe haber una química paciente, médico, paciente, odontólogo para que tú te realices el procedimiento. Eso es vital. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con eso que acaba de comunicar. Doctora, ¿cómo puede el paciente prepararse mentalmente el día de su cita para reducir esos niveles de cortisol? Porque hay quienes no dormimos sabiendo que al día siguiente nos van a hacer una endodoncia, algún tratamiento que nos asusta. Es verdad. Yo les voy a dar unos pequeños consejitos. Primero, la noche antes de ir a consulta odontológica, dormir temprano, importantísimo. Hay una metodología de relajación que yo le coloco a los pacientes en la consulta y que yo les aconsejo que hagan antes, que se llama Ho'oponopono. Tú colocas en YouTube Ho'oponopono y te pones a meditar. Meditas, estás con tranquilidad. Y por supuesto, antes de entrar a la consulta, una hora y media antes, te puedes tomar un té de valeriana, relajarte, mirar otras cosas, no estés mirando noticias en redes, ni mucho menos, simplemente enfócate en que tú vas a tu consulta, te relajas, respiras, respiración, esa metodología es súper importante para que entres a la consulta odontológica con tranquilidad. De repente no se te quitan todos los nervios, pero bueno, ya cuando entres allí, vengo yo y vamos a arreglar esto, vamos a sentirnos cómodos en casa para trabajar. Ya esta pregunta que le voy a hacer ya la hemos venido manejando de manera superficial, pero la gente en las redes sociales insiste, doctora. ¿Qué papel juega la confianza y la empatía del odontólogo en la superación del trauma dental? En este caso usted, porque es bastante expresiva, comunicativa y genera confianza, pero hay médicos en los que vamos y uno les pregunta algo y sí, no, y no responde. Entonces vamos a dar un mensaje de confianza, también un llamado a los especialistas para que sepan que el paciente es natural, que pueda sentir miedo y de qué manera puedan manejar con ellos esa comunicación para que sea más afable el proceso. Muy bien. Fíjate, yo aconsejo a todos los médicos y a todos los odontólogos que realmente tengan ese poquito de tacto. Ese tacto debe existir siempre y no solo es un paciente más. Para mí, el paciente es como parte de mí, parte de mi familia. Entonces, si yo me siento nerviosa ante cualquier situación, yo necesito transmitirle a ese paciente que yo no estoy nerviosa. Entonces, vamos a generar confianza, vamos a llevarlo a la consulta, a que te diga todo. El paciente va a llegar ahí y te va a decir, mira, yo tengo miedo porque a mí me preocupa que la aguja me haga esto, ¿no? Tú le vas a explicar cuál es el procedimiento, lo vas a tranquilizar y por supuesto el paciente más que todo termina siendo tu amigo. O sea, yo tengo mis pacientes, yo tengo muchísimas amistades que hice luego de ser tratados por primera vez paciente odontólogo. Entonces debe haber una conexión y una empatía entre el odontólogo y el paciente, igual entre el médico y el paciente. O sea, esa química debe existir. Es un tema muy largo que yo, mira, me podría extender, pero en experiencia he tenido muchísimos con doctores que de repente no he tenido la empatía para hacerme un tratamiento. Entonces, eso es sumamente importante. Doctora, no existe el caso, esta pregunta. No, bueno. Hago un paréntesis de que llega un paciente, entonces resulta que le cae mal y lo tiene que atender, entonces ¿cómo hace para generar esa conexión? Si esa es la vecina que siempre habla de mí, vine y me tocó atenderla. Bueno, mira, esa pregunta es buenísima, es buenísima. Lo que pasa es que uno, aparte de odontólogo, es psicólogo, ¿no? Que uno escucha los problemas que tiene el paciente en consulta. El paciente no llega totalmente sano, el paciente llega con problemas. Entonces tú tienes que tratar de como que calmarlo antes de poder hacer el procedimiento. Pero como tú eres profesional y tú estudiaste para eso y tú tienes un juramento que hiciste ante tu casa de estudio, entonces tú tienes que ser parcial e igual con todos los pacientes, tratarlos exactamente igual, así te caiga mal. Hay pacientes que te preguntan mucho, muchísimo, y una consulta de media hora se puede convertir en 2 horas, tal cual. Pero ¿qué pasa? Tú puedes llegar a que esa consulta de 2 horas se acorte, tratando de darle confianza al paciente y por supuesto escuchándolo. Uno tiene que aprender a escuchar.
Uno habla, pero tiene que aprender a escuchar. Si no escuchas los miedos del paciente, jamás vas a saber cómo atenderlo ni lo que tiene que tener. Ni llegar a esa fibra. Exactamente. ¿Cuál es el primer paso que debe dar alguien que tiene años sin ir a consulta por ese miedo a retomar su salud hoy mismo? Bueno, el primer paso es contarle todo al odontólogo. El primer paso es que yo llego aquí la primera vez, yo tengo miedo de ir al odontólogo porque me da fobia. Entonces yo le voy a contar por teléfono, en mi primera consulta. De repente, doctora, mira, yo voy a ir, pero yo tengo miedo por esto y por esto y por lo otro. Okay. Entonces allí es cuando tú empiezas con tu procedimiento. Tu procedimiento empieza desde el teléfono, desde que estás generando la cita, hasta que termina tu consulta odontológica. Entonces esa es la confianza que tú le puedes dar al paciente a la hora de ser tratado. Ha sido muy bonito el tema de hoy, muy emocionante, claro, muy sensible. Sí. Doctora, por favor, nos permite sus redes sociales y número de contacto. ¿Cómo no? Bueno, mis redes sociales es @odontólogalismar con Z y bueno, mi número telefónico es 0412-251-6995. Bienvenidos todos. Gracias, ya saben, vencer el miedo es el primer paso para una salud completa. Gracias, doctora Lismar, por darnos esa tranquilidad. Familia, es momento de una breve pausa, no sin antes invitarlos a interactuar con nosotros. Síguenos en Instagram como @estéticabariatripiso, @jolermiaraujo, en TikTok como @jolermi.araujo. Comunícate conmigo directamente a través del 0412-335-2423. No se aparten, que ya volvemos.